Esta mañana nos visita en InfoTNU Francesca Leza. Es doctora en Relaciones Internacionales. Se desempeña como investigadora en la Universidad de Oxford y como profesora adjunta en el curso de posgrado sobre derechos humanos en Latinoamérica. En su libro, en la que se pregunta ¿justicia o impunidad?, ofrece un relato pormenorizado de la búsqueda de verdad y justicia en Uruguay. Realiza un análisis exhaustivo del proceso de búsqueda de verdad y justicia y propone una nueva forma de comprender la relación de la sociedad con dichos eventos históricos. Muy buenos días, y ya es un gusto tener en los estudios a Francesca Leza, autora de Justicia o Impunidad, cuentas pendientes en el Uruguay post-dictadura. Un gusto recibirla, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Francesca, ¿por qué el interés por Uruguay? En su caso, que es italiana, aunque reside en Inglaterra. Sí, empecé a trabajar sobre el tema de impunidad por mi investigación, porque era un tema que me llamaba mucho la atención y obviamente con ese tema llegué rápidamente a Latinoamérica y a los casos de Argentina y Uruguay. Y empecé a estudiar más el caso de Uruguay porque me llamó la atención que era un caso muy importante y había una falta de investigación sobre el país. ¿Qué te llamó la atención en particular de lo que ha sido el proceso del pasado reciente de Uruguay? Sí, una característica particular del Uruguay es la ley de impunidad, ley de caducidad, que se adoptó en el año 86 y fue una ley que marcó la trayectoria de cómo responder al pasado en ese país, que fue una política de silencio y de impunidad. Pero a pesar de eso, una característica también importante de Uruguay es la movilización que la sociedad civil y los organismos de derechos humanos llevaron a cabo en contra de la ley. Cuando uno piensa en las dictaduras de Argentina, Chile y Uruguay, puede decir, bueno, son dictaduras similares, pero ¿cuáles son las diferencias entre la chilena, la argentina y la uruguaya? Sí, en esos casos vemos que en toda la región de Sudamérica había dictaduras militares, también en Brasil, Paraguay y Bolivia. Pero los casos de Argentina, Chile y Uruguay son los más cercanos porque vemos políticas desde el Estado de una represión muy dura contra los derechos humanos. Y hay características parecidas en términos de las violaciones de derechos humanos. En todos los países hubo casos de tortura, de asesinato político, de desaparición forzada. Pero vemos algunas diferencias. Por ejemplo, en Argentina hubo una política sistemática de desaparición forzada. Todavía no se sabe el número exacto, pero se estima entre 15.000 y 30.000 casos de desapariciones forzadas. En Chile vemos que hubo muchísimos asesinatos y ejecuciones políticas. Y en Uruguay también existieron esas violaciones, pero hubo una política sistemática de encarcelamiento prolongado. Quiere decir que ahí está entonces la diferencia. En el caso de Uruguay, ¿tú desde hace cuántos años estás, a partir de esta investigación, estás viniendo a nuestro país? Del 2007. Y en esa acumulación de años, ¿qué avances o retrocesos has observado de este proceso de investigación sobre el pasado reciente y la participación de la sociedad civil? Sí, hubo varios avances y también retrocesos. Yo llegué la primera vez el día que se lanzó la campaña de la papeleta rosada, del plebiscito de la papeleta rosada, en septiembre de 2007. Y eso fue un hecho importante que se dio a pesar del resultado, porque llevó a cabo que el tema se reinstalara con mucha fuerza. Obviamente siempre existió, pero esos hechos permitieron que se instalara nuevamente con mucha fuerza. También otro hecho importante fue la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de caducidad por la Suprema Corte de Justicia en el 2009. Hubo procesamientos muy importantes de Bordaberry, del ex canciller Blanco, de varios de los militares y policías que habían operado en Buenos Aires en el marco del Plan Cóndor para secuestrar y desaparecer uruguayos que habían salido a Buenos Aires. Esos son algunos de los avances importantes, pero también hubo retroceso. Por ejemplo,
el proceso de muchas idas y venidas que se dieron en el intento de aprobar una ley que restableciera la pretensión punitiva del Estado, que finalmente se dio en el año 2011, pero se venía hace ya varios años. El Parlamento, con idas y venidas, trató de aprobar una ley y se tardó más de un año en hacer eso. También el año pasado hubo dos retrocesos importantes. El primero, el traslado de la jueza Mariana Mota, la jueza penal que tenía más de 50 casos de investigaciones de los crímenes de la dictadura. Obviamente eso fue un retroceso importante porque las víctimas y los familiares ya años para ver una decisión judicial de crímenes tuvo un impacto porque por cuanto una nueva jueza ahora está trabajando en los casos, son casos muy complejos y eso generó una demora más de ya los muchos años que se estaban pasando. Y también la sentencia las varias sentencias de inconstitucionalidad de la Suprema Corte en relación a la ley que había restablecido la pretensión punitiva del Estado. Ahora volvemos a Uruguay, pero por estas horas, por estos días, ha sucedido un hecho muy emblemático en Argentina y es la aparición del nieto nada menos que de Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Cómo, bueno, vos estás aquí en Montevideo, ¿cómo viste esa noticia? Sí, es una noticia realmente de mucha alegría porque es un caso muy conocido. Obviamente la presidenta de Abuelas es una persona que con todas las otras abuelas ha luchado ya desde la misma dictadura. Abuelas se estableció como organización en el año 77, es decir, en plena dictadura en Argentina, y son muchísimos años que las abuelas siguen buscando a los nietos, y es una lucha que viene acompañada muy fuertemente por la sociedad argentina y es una noticia muy importante. Obviamente cada nieto que se encuentra es un momento de alegría para las abuelas y la sociedad, pero ese es un momento simbólico porque es el nieto de la presidenta de Abuelas. En Argentina se avanzó más. Se pensó este tema como una política de Estado, así lo decía Estela Carlotto, decía con los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner se avanzó más porque se concibió el tema como una política de Estado. ¿Coincidís con esta definición? Sí, yo estoy de acuerdo que en los últimos 10 años la política de verdad y justicia y memoria se convirtió en una política de Estado. Efectivamente ya se completaron más de 100 juicios por violaciones de derechos humanos de la dictadura en Argentina y hay más de 2.000 personas que se están investigando por crímenes de esa naturaleza hoy en día. Pero creo que es importante resaltar que Argentina ya desde el momento de la transición tuvo un camino un poco diferente a lo que pasó en Uruguay, porque el presidente Raúl Alfonsín, al momento de la transición, estableció la Comisión de la Verdad CONADEP, que por primera vez investigó muy profundamente la cuestión de las desapariciones forzadas de personas, y también poco después se dio el juicio a la Junta, que fue un momento histórico, no solamente para Argentina, sino toda Latinoamérica, cuando por primera vez jefes militares fueron investigados, juzgados y condenados por crímenes de derechos humanos. Así que es importante recordar esos momentos en los años 80 que creo permitieron una política diferente hasta el día de hoy en Argentina. Cuando uno piensa en verdad y justicia, en las aperturas democráticas, por lo menos en el caso del Uruguay, se entendió que para afianzar la democracia había que renunciar o postergar la verdad y la justicia. Hoy, a 2014, ¿qué percepción tenés de lo que se pensó y de lo que pasa hoy día? Sí, me parece que los hechos que vemos todos esos días demuestran que esas políticas no iban a poder tener éxito, porque no solamente en Uruguay, en Argentina, sino que en países como Brasil, donde
hasta ahora no se ha investigado mucho el tema de los crímenes de la dictadura. Vemos que en los últimos años se empezaron a dar pasos importantes. La presidenta Dilma estableció la Comisión de la Verdad en Brasil hace 2 años. Hay varios intentos de investigar también en las cortes, aún sin éxito. Vemos en España también, donde desde la guerra civil hasta ahora el tema sigue presente. Así que me parece que esas políticas trataban de contener una situación en ese momento, pero la demanda de verdad y justicia siguieron presente en la sociedad. Es una herida abierta en todas las sociedades que han vivido esos crímenes y que no creo se van a poder cerrar hasta que los estados responsables den respuestas a las víctimas, a los familiares y a las sociedades mismas. La sociedad uruguaya ha tenido una relación compleja con, se puede decir así, con su pasado reciente. Uno tiene la percepción que como Abuelas está rodeada en Argentina. No es lo mismo que pasa en el Uruguay con la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y con esas mismas, en este caso con madres y familiares. No es lo mismo el compromiso, da la impresión al menos, de la sociedad uruguaya que de lo que pasó en otras sociedades latinoamericanas. Argentina es un ejemplo. Sí. ¿Pensás que es así, que ha sido como diferente? Sí, yo creo que el tema sigue presente en la sociedad en Uruguay, pero creo que hay una división un poco más fuerte que se vio no solamente en el momento del voto verde, en el año 89, pero también en el año 2009, cuando la papeleta rosada no logró llegar a la cantidad de votos necesarios para que se pudiera anular la ley de caducidad. Así que creo que sigue todavía una división importante, una polarización adentro de la sociedad. Es evidente también que cuanto más tiempo pase, la verdad y la justicia se aleja más. Es así, ¿no? Cuanto más pasa el tiempo sobre los hechos, que ya han pasado más de 40 años, va a estar más lejos la verdad y la justicia. Sí, va a ser más difícil, por eso yo elegí para la tapa del libro una imagen de un reloj y también la pregunta justicia o impunidad, porque ya han pasado muchas décadas de los hechos y es importante que el Estado uruguayo dé, a través de las cortes, dé respuestas ahora a los familiares y a las víctimas mismas, porque obviamente ya varias de las madres están muriendo, se han muerto sin saber lo que pasó con sus familiares desaparecidos. Así que hay que tratar de avanzar lo más posible en ese tema en este momento cuando varias de las personas involucradas siguen presentes. Tú en el libro manejas el concepto de la justicia transicional. ¿Qué significa la justicia transicional? Sí, es un término que se vino estableciendo desde los años 80 y 90 y se refiere a las diferentes medidas y a las diferentes herramientas que las sociedades que vivieron periodos de guerra o de dictadura pueden utilizar para confrontar el pasado. Y normalmente esas herramientas son los juicios penales, leyes de reparación, comisiones de la verdad que puedan investigar los crímenes del pasado. En el caso de donde vos sos docente, como es la Universidad de Oxford, ¿al alumnado se compenetran, les interesan estos temas que están vinculados con el pasado reciente de países latinoamericanos? Sí, sí, en realidad les interesa mucho. Mi colega 3 años sobre derechos humanos y Latinoamérica y cada año vemos que el número de estudiantes que se anota para tomar el curso ha estado creciendo cada año y así que eso es una muestra de mucho interés. Y también hay un grupo de investigación que se llama Oxford Transitional Justice Research, que es un grupo de investigación de justicia transicional, tanto de estudiantes como profesores, que se reúne cada semana con diferentes investigadores para hablar de temas de esta naturaleza en diferentes partes del mundo. En el caso de Chile, tiene también la salida democrática que hasta hoy día, no decir, la presidenta Michelle Bachelet está intentando reformar, hacer una reforma electoral que modifique lo que la dictadura de Pinochet dejó. El proceso chileno tiene características muy diferentes de lo que pasó en Argentina y en Uruguay.
Tiene algunas características diferentes, pero también similares. Por ejemplo, se utilizaron herramientas muy parecidas. En Chile también hubo comisiones de la verdad. Primero la comisión de Rettig al momento de la salida de la dictadura, y hace unos pocos años atrás la comisión Válech, que investigó el tema de la tortura, de la prisión prolongada. Se dieron también juicios penales en Chile, así que las herramientas fueron parecidas. También hubo leyes de reparaciones para los familiares de los desaparecidos y las víctimas de tortura y prisión política. Y las diferencias principales son en términos de los momentos en que se dieron los avances principales. Y creo el caso chileno es muy interesante porque obviamente cuando se dio la detención del general Pinochet en Londres en el año 98, ese hecho internacional permitió que la movilización adentro de la sociedad chilena, que obviamente existió desde el momento de la dictadura, pudo aprovechar de esa presión internacional para llegar a avanzar mucho más en la justicia y en la verdad. Gracias, Francesca, por haber estado aquí. Ya el domingo estás partiendo rumbo a Inglaterra y verdaderamente muy interesante este libro, Justicia o Impunidad, que edita Debate. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU.